Buen día, muchas bendiciones, muchos saludos para los profesores y para los educadores, coordinadores, rectores, directivos y para toda la mesa de Aló Maestro, de Aló Maestro. Un saludo para toda la audiencia de Aló Maestro. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito escabroso, un poquito complejo, pero que es importante abordar. Vamos a hablar de las sustancias, el consumo de sustancias, el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes de parte de los estudiantes. Haciendo la primera claridad muy puntual, una claridad muy puntual. Todos los mayores de 14 años ya son imputables penalmente. Todos los mayores de 14 años ya son imputables penalmente. Artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Luego, entonces, si son imputables penalmente, después de los 14 años, aquellos estudiantes que están consumiendo drogas y que son mayores de 14 años, pues están cometiendo un delito. Y entonces es una infracción de ley y entonces necesitan unas medidas de situación tipo 3, ruta de atención escolar, promoción, prevención, atención y seguimiento de situación tipo 3. Además están cometiendo el delito que está consignado en el artículo 376 del Código Penal, leo taxativo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, o lo saque de él, o transporte, o lleve consigo, o almacene, o conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financia o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2 y 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en una prisión de 128 a 360 meses y una multa de 334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no excede de 1.000 gramos de marihuana, de 200 gramos de hachís o de 100 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 20 gramos de los derivados de la amapola, 200 gramos de drogas sintéticas, 60 gramos de nitrato de amilo o 60 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 64 a 108 meses de prisión. Entonces ya sabe que el porte, la tenencia, el tráfico o la fabricación de estupefacientes genera cárcel y son mayores de 14 años que ya cometen infracciones de ley o delito. Entonces nos vamos para el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Por otro lado, otro artículo que los rectores no han tenido en cuenta es aquel artículo que habla de la destinación ilícita de los muebles o inmuebles que está en el artículo 377 del Código Penal para aquellos colegios en donde los jíbaros hacen de su agosto dentro del colegio o alrededor del colegio. Hablo para los jíbaros. Entonces dice el artículo 377 del Código Penal, destinación ilícita de muebles o inmuebles. El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, se venda o use alguna de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376 del Código Penal y autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses. Señores rectores, a leerse el artículo 377 del Código Penal, destinación ilícita de muebles o inmuebles para el consumo, el expendio, el almacenamiento, transporte o venta de drogas ilícitas. El estímulo al uso ilícito, que ya le aplica también a los mayores de 14 años. Artículo 378 del Código Penal, estímulo al uso ilícito. El que en cualquier forma, o sea, que les invita, que los induce, que los coercita, que los constriñe, que los seduce o que los amenaza o los intimida. El que en cualquier forma estimule o propague al uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses. Eso incurre el alcohol, que está prohibido en los menores de edad. Eso incluye también el cigarrillo, ley 1335 del 2009, que también está prohibido en los menores de edad. Y eso incluye también los cigarrillos electrónicos. Ley 1335 del 2009 prohíbe el cigarrillo. Y si el cigarrillo así sea electrónico, sigue siendo cigarrillo y produce dependencia. Entonces ahí también aplica para el cigarrillo electrónico. El artículo 381 del Código Penal, 381
381 del Código Penal, por eso lo repito como 15 veces, 381 del Código Penal es el más delicado. Suministro a menor. El que suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses. Cabe señalar y cabe resaltar y cabe aclarar que esas penas no se las van a dar full a los menores de 18 años, pero que sí tienen su restablecimiento de derechos, sí lo tienen obviamente. Por otro lado, el Código de Policía, el Código Nacional de Policía, en su artículo 34, habla de los comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias. Artículo 34 del Código Nacional de Policía, que ya debe estar en su manual de convivencia. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo. Tener, almacenar, facilitar, distribuir o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o en lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 84 de la presente ley o Código de Policía. Artículo 84 dice que el perímetro lo establece la alcaldía. El perímetro lo establece la alcaldía. La alcaldía le establece el perímetro para poder consumir las personas que consumen sus drogas por libre desarrollo de la personalidad y que tienen lo que llaman la dosis personal. El tener, almacenar, facilitar, distribuir o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley. Y por otro lado, tener en cuenta usted la sentencia de la Corte Constitucional T de tutela 106 del 12 de marzo del 2019, repito, T de tutela 106 del 12 de marzo de 2019 dice lo siguiente: la educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidos por el plantel educativo al que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y se respete el debido proceso del estudiante para corregir situaciones que estén por fuera de la constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo. Por otro lado, dice la misma sentencia: derecho a la educación. El deber de los estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el colegio, está hablando del uniforme, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y el debido respeto por sus profesores y sus compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes. Ver sentencia T de tutela 106 del 12 de marzo del 2019, sentencia T de tutela 569 del 94 y sentencia de tutela T 240 del 2018. Y termino con estos artículos importantes. Los colegios no son centros de rehabilitación y los colegios no son centros de rehabilitación. Su colegio no es un centro de rehabilitación porque usted no está adscrito al Ministerio de Salud, ni usted recibe sueldo del Ministerio de Salud, ni usted tiene colegios en donde los profesores tengan un cartón que los acredite como terapeutas especializados en el abordaje y tratamiento del consumo de sustancias o de drogas, ni tiene profesores rehabilitadores de drogas. Y no es un centro de rehabilitación ni de resocialización porque usted no trabaja con el IMPEC, ni recibe sobresueldo del bienestar familiar y tampoco lo podría recibir por código sustantivo del trabajo, ni mucho menos tampoco por el código disciplinario único. Sin embargo, la ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 19 resalta: Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 19. Derecho a la rehabilitación y resocialización. Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley, en este caso el consumo, el porte, la tenencia de drogas, tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que el Estado determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. Esto es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y cierro con dos artículos para despedirme. Revise con cuidado los artículos 2347 y 2348 del Código Civil. 2347 y 2348 del Código Civil para que no termine usted, rector, coordinador, orientador o profesor, respondiendo en tercero civilmente responsable por cómplice, por omisión en el suministro de drogas a menores. Bendecido día
Muchas gracias por la invitación a lo maestro, muchas bendiciones.